Las medidas coercitivas en general, ¿qué son las medidas coercitivas? Es decir, ¿qué es la prisión preventiva? ¿Qué es el embargo? Porque también el embargo es una medida coercitiva. ¿Qué es la incautación? Son medidas coercitivas. Entonces dice, fíjense, que las medidas coercitivas constituyen actos procesales de restricción de derechos fundamentales. ¿Como cuáles, doctor? El derecho a la libertad o el derecho a la propiedad. Se restringen derechos fundamentales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se disponen con la finalidad de que el investigado no realice actos perjudiciales al proceso. Fíjense, actos perjudiciales al proceso. ¿Cómo qué, doctor? Luego vamos a ver en forma breve. Se puede fugar, doctor, y si se fuga, se perjudica el proceso, como ya les dije al inicio. ¿Por qué se perjudica? Porque se frustra el proceso. Se tiene que reservar el proceso hasta que venga o hasta que la policía pase a detenerlo. Si eso no sucede, el proceso no avanza, no va a haber sentencia, ni absolutoria ni condenatoria. ¿Por qué? Porque no se puede, hacer un juicio en ausencia del investigado. Y también, ¿qué otro peligro, doctor? ¿Qué otro peligro? Peligro de obstaculización. Es decir, si le dejamos libre al ciudadano que ha cometido, eso sí, un delito grave, es posible que influya respecto de los testigos. Es decir, le haga cambiar de parecer, ya sea comprándole o ya sea amenazándole. Fíjense, o utilizando violencia contra el testigo o contra su coprocesado. Fíjense, esos peligros, y doctor, ¿y por qué sería eso un peligro? Porque si influyen ante el testigo va a venir al juicio o va a venir a la investigación y no va a decir la verdad, va a tener miedo de decir la verdad. Oiga, doctor, ¿y qué pasa si no dice la verdad? Si no dice la verdad, los testigos, los peritos no hacen bien su trabajo porque están amenazados, por ejemplo, también el proceso no cumple su finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Encontrar la verdad material, es decir, si realmente se cometió un delito y luego ver si el investigado realmente participó, ya sea como autor o como cómplice. Fíjense, no lo podríamos saber. ¿Por qué no lo vamos a saber? Porque el testigo que ha visto no quiere decir la verdad, o el perito no quiere hacer bien su trabajo. Y entonces no podríamos llegar a determinar si realmente se cometió el delito, o también no podríamos determinar si el acusado es el responsable de esos hechos. Fíjense. Entonces, para evitar esos peligros de fuga o peligro de obstaculización, la ley, el sistema jurídico peruano, ha previsto como una forma de prevenir esos peligros o esos daños, las medidas coercitivas. Fíjense. ¿Y cuáles son las medidas coercitivas? Vamos a ir referente a las medidas coercitivas porque esto lo vamos a dejar para ustedes. Está explicado cuáles son los supuestos en que se deben dar, pero cuáles son las medidas previstas en el Código Procesal Penal, que lo estamos aplicando aquí en el Perú desde el año 2006 hacia adelante. Aquí en Lima, en todos los casos de crimen organizado, en todos los casos de corrupción de funcionarios, estamos aplicando este Código Procesal Penal del 2000, fíjense, del 2004. Entonces, ¿cuáles son las medidas coercitivas? Las más comunes: detención preliminar judicial. Detención preliminar judicial cuando el fiscal está recién investigando un caso, encuentra un elemento de convicción fuerte, en el sentido que determina que el investigado ha cometido un delito grave y hay peligro de que influyan los testigos o hay un peligro de que fugue, pide detención preliminar judicial. Pide detención preliminar judicial. Y por supuesto, una vez que lo solicita al juez, el juez, fíjense, sin audiencia, en forma sorpresiva, puede dictar la detención preliminar judicial. Es una detención, es una privación de la libertad urgente. ¿Cuándo se da eso? Cuando, por supuesto, el fiscal ha adjuntado elementos de convicción fuertes. ¿Qué significa fuertes? En el sentido de que cualquiera se da cuenta que efectivamente ha cometido el delito, y que cualquier delito, delitos graves. Ahora, después les voy a decir por qué insisto en delitos graves. ¿Por qué insisto en delitos graves? Estas medidas no son para, por ejemplo, unas lesiones, no son para los delitos culposos, sino para delitos graves. ¿Cuáles son graves? Las colusiones, los cohechos, el tráfico ilícito de drogas, los homicidios, las violaciones, pero de menor. Doctor, una violación de mayor, yo incluso no daría detención ahí.
No daría detención. Doctor, en los homicidios, ¿cuáles tendríamos que dar prisión preventiva? Los homicidios calificados. Doctor, y los homicidios simples, yo como juez incluso no daría detención, no daría prisión preventiva, porque hay otras medidas coercitivas que debemos echar mano. Fíjense. Entonces, por eso yo digo, solamente delitos graves. ¿Y cuáles son los delitos graves? Estos casos, a ver, para que ustedes se ubiquen. Doctor, ¿cuáles son esos delitos graves? Todos los delitos que vemos en la Sala Penal Nacional, mejor, antes Sala Penal Nacional, ahora Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción, y los delitos que hemos visto antes en el sistema anticorrupción y ahora, por supuesto, ha sido absorbido por la Corte, todo lo que vemos allí es grave. Son delitos graves. Nosotros no vemos lesiones, no vemos homicidio, no vemos violaciones, ni de menor, no vemos violaciones. Entonces, ¿qué ven, doctor? Vemos corrupción de funcionarios. Con estos que se ha destapado a raíz de las investigaciones de Odebrecht, esos delitos. Oiga, doctor, ¿y por qué esos delitos son graves? Por el perjuicio enorme que se ha ocasionado al país. Al país. Y nosotros, los jueces, por ejemplo, no dejan de ser ciudadanos, también saben cuándo es delito grave y por qué decimos que se ha perjudicado al país, por los millones de dólares del que se habla en los casos, del que sabemos también. Por eso en Brasil incluso ya han sido condenados los responsables, y esos condenados se han sometido a la colaboración eficaz y están dando información que ustedes muy bien lo conocen. ¿Qué más vemos en la Corte Superior Especializada? Tráfico ilícito de drogas. Pero doctor, ¿por la venta de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos? No. Por el tráfico de toneladas de droga, o media tonelada de droga. Esos casos vemos, fíjense. ¿Qué más vemos? Vemos terrorismo. Fíjense, eso que ha ocasionado bastante daño. Pero doctor, ¿eso ya se acabó? No, todavía tenemos en el BRAE a los hermanos Quispe Palomino que están utilizando el terrorismo para perjudicar todavía al Estado. Fíjense, esos delitos vemos. Y entonces en esos delitos, por supuesto, el día a día es ver si aplicamos las detenciones preliminares o aplicamos las prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque si le dejamos, si no aplicamos estas medidas, ya nos ha pasado, que se nos han ido, se va el investigado, se va el investigado. ¿Y qué está pasando con las investigaciones? No avanzan porque no tenemos al investigado. Fíjense el perjuicio que a veces se ocasiona cuando no sabemos aplicar bien las medidas coercitivas. Otra, prisión preventiva, que como les decía al inicio, se puede llegar hasta más de 4 años, más de 4 años de pena privativa de libertad, solamente cuando en la investigación del delito. Todavía no hay juicio acá, todavía no hay sentencia. Aquí es para efectos de investigar el delito. Luego tenemos la incomunicación, es decir, se prohíbe a que el imputado, a que el investigado se comunique con otro coimputado o se comunique con otro testigo o con otro perito. Doctor, ¿le podemos prohibir que se incomunique con su abogado? No, con el abogado sí no podemos poner esa medida de que no converse con su abogado. Eso sí afectaría un derecho, que es derecho de defensa. El abogado sí tiene que conversar constantemente con su patrocinado. Fíjense, otras medidas, la comparecencia simple, comparecencia con restricciones, y otra medida, detención domiciliaria. ¿Y cuándo se impone detención domiciliaria a un investigado? Cuando el investigado, y así lo establece la ley, en forma clara, y seguramente muchos de ustedes han revisado, ¿qué dice? Mayores de 65 años. Otro con enfermedad grave. Y otro para las damas, cuando esté en estado de gravidez, es decir, en gestación. Es decir, una mamá que está en estado de gestación comete un delito grave, por ejemplo, un parricidio o, por ejemplo, un homicidio calificado, ¿qué le tenemos que dar? Comparecencia, detención domiciliaria. Oye, doctor, ¿y por qué? ¿Por qué no va al penal? No, por el riesgo que puede ocasionarle a su salud si le mandamos al penal. No es que no hay los cuidados necesarios para que culmine su gestación cuidando su salud de ella y del bebé o de la bebé. ¿Entienden? Por eso esa es la razón por la que si una mujer embarazada comete un delito grave, ahí está la medida que se le va a imponer, detención domiciliaria.
Detención domiciliaria. Otro, internación preventiva. Ya estos son para los que sufren anomalías psíquicas, a los que normalmente conocemos como orates, que cometen delitos graves. No le podemos internar en los penales, sino se le interna en forma preventiva en los hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Para eso están el Arco Herrera. Otro, impedimento de salida del país. Es otra medida que se puede imponer que se ordena a la Policía Nacional de que no deje salir a ese ciudadano investigado del país. ¿Es una medida segura? No. Y ahí saben, un ex juez supremo evadió esa medida, por ejemplo. El impedimento de salida del país es fácil de lesionarle en el país porque hay muchas zonas de frontera que no tienen resguardo. Pero fíjense, en este caso del ex juez que les menciono, salió incluso por la frontera, por una zona de control. Igual, ¿no? Es decir, no es muy segura para estos delitos graves. Otra, suspensión preventiva de derechos. Pero doctor, ¿solamente esas son las medidas coercitivas? No, también, las medidas que les acabo de mencionar son medidas coercitivas de carácter personal, que atacan directamente los derechos, el derecho a la libertad del investigado. Pero también le podemos atacar fíjense, su patrimonio, su propiedad. ¿Por medio de qué medida, doctor? El embargo. Pero el embargo se da para efectos de el pago de la futura reparación civil. Se embargan bienes, se embargan dineros depositados en los bancos. Otro, la orden de inhibición es otra medida nueva en nuestro sistema jurídico. ¿Qué significa la orden de inhibición? Es decir, una persona tiene su casa inscrita en los registros públicos. Y por supuesto, doctor, ¿le podemos embargar nomás? Sí, le podemos embargar. Pero con el embargo todavía ese investigado puede vender. ¿Por qué? Porque el comprador le dice, ¿sabe qué? Mi casa está embargada. Lo compra de esa forma, el que lo compra dice, sí, ya, yo asumo también el embargo. Fíjense, lo puede transferir. Pero con la orden de inhibición, ¿qué se logra? Que ese ciudadano no puede transferir. Por más que el comprador diga, yo asumo todos los embargos, no lo puede transferir. La orden de inhibición es prohibir al investigado transferir su propiedad a otra persona. ¿Y esto por qué, doctor? ¿Por qué se ha hecho? Para evitar pues que al final, cuando se condene a una persona, la parte civil no esté recurriendo a un tercero que nada tuvo que ver con el proceso, recurrir para ver que devuelva la casa. Es un trámite ya y engorroso, sería un trámite que en exceso tendría que hacer la parte civil. Entonces, para evitar eso, se dice, el investigado, luego condenado, si tiene bienes, si bien es cierto, lo va a seguir teniendo, no lo puede disponer, no lo puede transferir. ¿Para qué? Para que en la eventualidad que lo condenen, la parte civil se dirija a él y a él le cobre directamente con los bienes. Fíjense, ya no va a estar recurriendo a otro, haciendo otro proceso civil y largo, por supuesto, que se demora, y eso pues para evitar el perjuicio a la parte civil. Otro, el desalojo preventivo. Por ejemplo, en los delitos de usurpación se puede, una vez que se formalice investigación preparatoria, el fiscal puede pedir el desalojo preventivo del usurpador. Y no solamente el fiscal, también la parte civil puede solicitar que se desaloje al usurpador en forma inmediata. Fíjense, todavía no hay sentencia aquí, estamos empezando en la investigación y se puede solicitar el desalojo preventivo. O la administración provisional, también la administración provisional significa la entrega inmediata del bien. Otras medidas anticipativas para evitar la permanencia del delito, la prolongación de sus efectos. Otras medidas, fíjense, contra las personas jurídicas. Otras medidas, pensión alimenticia anticipada. ¿Cómo es eso de pensión alimenticia anticipada? Es decir, por ejemplo, hay un caso de violación sexual y como consecuencia de la violación sexual, la víctima ha salido embarazada y ha tenido un bebé. Y entonces al investigado todavía se le está investigando. Como el niño no puede esperar, necesita alimentos. ¿Quién va a correr con los alimentos? Se le puede aplicar que se puede disponer que el investigado dé una pensión, por supuesto, preventiva, una pensión anticipada. Fíjense. Otro, la incautación. Esto de la incautación, si quiero detenerme un momento para decirle lo siguiente. En casos de crimen organizado,
con la ley 30.077 se dispone, fíjense, ¿qué se dispone? Que cuando hay una empresa involucrada en un delito grave, la fiscalía con la policía interviene la empresa y inmediatamente, fíjense, cierran la empresa y inmediatamente la policía se lleva toda la información y todos los incauta todo. Oiga, doctor, y siempre nos dicen, doctor, ¿por qué actúa así la policía? Porque el objetivo de la ley, del sistema jurídico, es evitar que la empresa jurídica siga funcionando, evitar que la empresa se dice que está cometiendo delitos, siga cometiendo delitos. Entonces, la forma que se ha previsto, que por medio de la incautación, la policía incauta todo y cierra a la persona jurídica involucrada en delitos graves, Y, por supuesto, no voy a poner casos porque ustedes han dado información de varios casos donde la policía con la fiscalía interviene en una empresa criminal y se lleva todo, incauta todo.